Bien, hermanos, seguimos con la serie de Primera de Samuel, que a grandes rasgos, tratando de hablar del tema general de esta carta, podríamos decir que esto es una transición ¿de qué? De jueces a reyes. Es la transición en la que el pueblo de Israel va a dejar de tener estos jueces que estaban designados en diferentes áreas de las tribus para normalmente exterminar o cuidarse de los pueblos paganos que había ahí, a pasar a ser una monarquía. Ahora, ellos no eran una monarquía antes, pero ¿cómo se regían gubernamentalmente hablando? Era una teocracia. ¿Y qué es una teocracia? Era Dios, su rey, gobernando. Así que, incluso ya viendo cuál es la temática de este libro, te das cuenta de la decadencia espiritual que había en el pueblo, ¿no? Porque prácticamente, si Dios era el rey que gobernaba, pero más adelante ellos piden tener un rey, ¿qué es lo que están tratando de decirle a Dios? No me gusta tu gobierno, no te reconozco como rey, yo quiero un rey como las demás naciones paganas lo tienen, que era justo el propósito de los jueces, ¿no? Tratar de eliminar esta filosofía pagana que podría haber impregnado en los israelitas, pero en lugar de suceder eso, esta filosofía llega a las mentes de las personas, transforma su forma de pensar, y ahora ellos dicen, pues yo deseo como ellos desean, tener lo mismo que ellos tienen, parecerme a ellos. Es el ciclo contrario al que debieron de tomar, pero es lo que vemos revelado aquí que utiliza el Señor también para poder mostrarse. Y Primera de Samuel, o el libro de Samuel, es un libro de narrativa. ¿La narrativa qué hace? Te cuenta una historia, te está contando hechos, no para que tú lo veas y digas, tengo que imitar todo lo que veo aquí en estos personajes, porque solamente te está narrando lo que sucedió en la historia. Pero dijimos que nos íbamos a estacionar unos cuantos domingos solamente, en los versículos 1 al 10 del capítulo 2 de 1 Samuel. Si nosotros analizamos el libro de Samuel, capítulo 1 al 7, vemos el primer personaje principal. Hay 3 personajes que el Señor está usando en la historia. ¿Cuáles son estos personajes? Samuel, Saúl y David. Porque nosotros vamos a tener un profeta y juez, un rey elegido por el pueblo y un rey elegido por Dios. Entonces estamos todavía en esta sección donde estamos viendo a Samuel como profeta y juez. Incluso esto es la historia previa a su nacimiento, porque estamos hablando de su madre cuando justo acaba de concebir a Samuel. Y justo es cuando lo concibe esta mujer estéril que dice, tengo que expresar este cántico, esta respuesta de agradecimiento al Señor por lo que Él me ha dado. Y es donde dijimos que nos íbamos a estacionar, porque esta sección del libro es más que ser narrativa, es poética, es un canto. Y al ser un canto podemos extraer ciertas verdades sobre nuestro Dios, que es lo que hemos estado haciendo. Nosotros dividimos en 5 puntos esa sección de 10 versículos, donde vimos el primero, que era, se gloría en su Señor poderoso, observando estos 3 subpuntos. Luego vimos que reconoce a su Señor sabio en estos 2 puntos. Luego que celebra a su Señor justo en estos 4 puntos. Y el día de hoy vamos a ver que depende de su Señor protector. Este elemento del corazón agradecido, uno de ellos que vemos el día de hoy, es que depende de su Señor protector, y lo vamos a ver en 2 pequeños subpuntos: Dios protector que es poderoso y Dios protector que es justo. Pero previo a que empecemos este estudio y podamos conversar y podamos aprender lo que dice en esa porción de la palabra, en esos 2 versículos, quiero poner una imagen para que nos guíe un poco en la línea de pensamiento que vamos a tomar. Si tú te pones a pensar en un padre que va con su hijo, digamos, caminando por algún lugar, tal vez de la sierra, y de repente empieza a llover mucho. Y Abby, ¿qué sucede si tú estás por la sierra y empieza a llover mucho? Cuando tratas de regresar, muchas veces el camino de regreso es difícil. ¿Por qué? Porque crecen los arroyos muchas veces. Ya no te deja cruzar ciertas zonas porque se empieza a llenar esos arroyos. Entonces imagínate este padre que va con su hijo, empieza la lluvia, tiene que caminar por ciertas partes y llegan a un río que ya creció con esta lluvia, donde la corriente es fuerte, el agua es turbia, las piedras que tiene ahí son resbalosas. Entonces el niño mira el río y entiende rápidamente que no tiene fuerza para cruzarlo él solo. Entonces el padre se inclina,
Lo toma firmemente en sus brazos, comienza a cruzar y mientras avanzan, el padre usa toda su fuerza para resistir la corriente. Cuida cada paso para que no se tropiece ni caiga y mantiene al niño seguro aun cuando el agua golpea con mucha violencia. Entonces el niño, si se dan cuenta, no llega al otro lado por su capacidad, sino porque llegó al otro lado. Por la fuerza del padre, por la protección que el padre brindó, por la seguridad que el padre le dio. Pero además, el padre no solamente es fuerte, sino que también es sabio y justo, porque hubiera sido injusto que él dijera que el niño tiene que cruzar por su cuenta, sabiendo que ese niño es débil e incapaz. No lo suelta a la mitad del río, no lo abandona cuando la corriente aumenta, no lo protege solo por emoción momentánea, sino que es un compromiso fiel hacia su hijo. Y la seguridad del niño descansa entonces completamente en el carácter de ese padre que lo sostiene. Asimismo, es como nosotros vemos este pasaje. Cuando Ana está cantando sobre estas cosas, ella está recordando a ese padre que la protegió como una mujer que no tenía capacidad de hacer nada. Si tú lees el cántico de Ana previo a esto, ¿cuál era la petición que Ana le hacía a Dios antes de cantarle agradecida? Ella estaba pidiendo un hijo. ¿Ella tenía capacidades para tener hijos? ¿Por qué no? Era estéril ella era ya mayor y estéril, o sea, realmente ella no tenía ninguna capacidad, no podía hacer absolutamente nada para poder tener un hijo. Entonces, su cántico está revelando justamente este reconocimiento de protección y decir, mira, yo sé que mi Dios es protector porque veo dos características que me hablan de su protección. Pues evidentemente su fuerza, su poder, pero además lo que le da un tinte adecuado a esa protección y a ese poder es su justicia. Separar su justicia podría ser un tirano, pero no, la justicia le da este orden incluso al poder que Dios tiene. Y eso es lo que Ana está reconociendo en estos dos versículos, es su corazón agradecido, que entiende que Dios no solamente es soberano, sino también protector y perfecto. Es un Dios protector que tiene poder para levantar al débil, que era ella esa débil, y sostener al necesitado, que se está refiriendo a ella misma. Y un Dios protector que actúa con justicia, guardando los pasos, según lo que dice versículo 9, de sus santos. Así que vamos a ver hoy el corazón verdaderamente agradecido que depende de su Señor protector. Porque entendamos esto, nuestra seguridad no descansa en nuestra fuerza, sino en las manos del Dios poderoso y justo que sí puede sostenernos. Entonces, vamos a ver el primer subpunto, que es Dios protector que es poderoso. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8. Vean lo que dice el versículo. Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. Este es nuestro versículo que estamos viendo en este momento. Y aquí Ana, ¿qué está enfatizando? ¿Qué es lo que podemos ver? Primero, una condición que de manera poética menciona a Dios como protector, con el poder de hacer algo en personas que se encuentran en la peor condición. Vean la primera sección, la parte que está en amarillo, ¿qué dice? Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado. ¿Cuál es la idea aquí? ¿Qué es lo que está tratando de expresarte esta primera porción? De que nosotros somos frágiles y sin ayuda de Él. Ok, podemos relacionarnos con nuestra condición, pero fíjense cuál es la expresión o el tipo de condición que está tratando de expresar ella que tienen estas personas. Dice, levanta del polvo al pobre. ¿Cuál es la idea con que alguien esté en el polvo y que sea pobre? La miseria. Un miserable que no tiene nada, porque no solamente está en el polvo, sino que es alguien pobre, por eso está en el polvo. No tiene absolutamente nada, seguramente mendiga, no tiene posesiones, no tiene posición, no tiene importancia, no tiene tal vez valor, ¿sí? Tú pasas por la calle y te das cuenta que los vagabundos, los indigentes son tratados como personas sin valor, ¿sí? Entonces esa es la condición que está presentando aquí Ana. Luego, para ponerle una tonalidad y que entiendas más cuál es esa condición de la cual Dios tiene todo el poder de cambiar, dice que levanta del muladar
al necesitado. ¿Saben lo que es el muladar? Muladar viene a ser un lugar donde hay basura, vamos a decirlo. O sea, como del estiércol. Es como decir, Dios levanta del estiércol, de la basura, de lo peor, al necesitado. Está tratando de conjugar estas dos, de darle la tonalidad correcta. Pero lo interesante aquí es que te está presentando dos condiciones. Primero te dice, esta es la condición de las... ¿Cuál podría ser la peor condición de una persona en la vida? Estas. Si tú tratas de buscar la peor condición de una persona, en todos los sentidos vendría a ser esta. Alguien que literal no tiene nada y que está entre el estiércol. Ese podría ser lo peor. Y dice, pero ve el contraste. Los levanta, dice, en la parte que está en morado, para hacerlos sentar con los príncipes. ¿Cuál es la idea de que te sientes con los príncipes? ¿Qué te demuestra ¿Qué se puede caracterizar de que alguien que se sienta con príncipes? Posición. ¿Y cómo eran las mesas de los príncipes cuando se sentaban a comer? Abundancia. ¿Se dan cuenta? Posición, abundancia, seguridad, salud, relaciones, etcétera. Te lo da todo eso. Sentarte con los príncipes. Y además dice heredar un sitio de honor. El contraste es, si antes estaba en el estiércol, este necesitado, que es lo más deshonroso que podría pasarle a alguien, ahora está en una posición de honor, sentado con personas de abundancia. Y entonces, ¿cómo puede ser posible que un pobre que está mendigando en el suelo y se encuentre entre el estiércol pase a ser quien se sienta con los príncipes con la idea de abundancia y además tenga honor, que es lo contrario a vivir entre la basura? ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Cómo puede suceder este tipo de cosas? La única respuesta, evidentemente, es Dios. La poesía que está presentando aquí nos llama a verlo como un símbolo del poder que Dios tiene. Si te das cuenta, no está presentando en ningún momento ninguna característica que permita pensar que el necesitado y pobre ha hecho algo para merecer su cambio de condición. No tiene ni siquiera la capacidad de generar un pequeño cambio de diferencia para que su condición sea diferente, sino que todo se está atribuyendo a Dios, quien está controlando la situación de la persona para cambiarla. ¿Por qué? ¿Cómo sé que yo me está explicando este versículo? Porque la parte final que está en blanco me lo dice. Pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de que las columnas de la tierra sean del Señor y que Él haya colocado esas columnas sobre el mundo? ¿Qué te expresan? Poder y la soberanía. Poder, soberanía. ¿Quién podría siquiera acercarse a poder tener las columnas de la tierra? ¿Qué es las columnas de la tierra? Lo que las sostienen. No sé si has visto videos de comparaciones del tamaño de la Tierra con otro tipo de estrellas que tenemos en el universo. Comparadas con las estrellas más grandes que hay en el universo. ¿Y cuál es la comparación a escala? Es diminuta la Tierra, es nada en comparación de la inmensidad que tiene el universo. Y el universo no es nada comparado con quién es Dios. Ahora, ponte a pensar que si esta Tierra es tan diminuta en comparación con todo lo que hay en el universo, nosotros ni siquiera tenemos la más mínima capacidad de tener las columnas de esta Tierra pequeña. Ni siquiera podríamos colocarlas o entender cómo se sostiene o tener el poder de sostener la Tierra en el universo girando alrededor del Sol. No somos nada en poder a comparación con lo que Dios hace. Así que la idea que te presenta es, aquí lo que está viendo Ana, es decir, yo veo un protector, pero la idea de este protector es que tiene mucho poder. Y quiero presentarte qué tipo de poder tiene esta persona, que es Dios, evidentemente. Y no es la primera vez que la Biblia nos presenta a Dios de esta manera. Si tú vas al Salmo 91, 1 al 2, dice: el que habita al amparo del Altísimo, o sea, con Dios, morará a la sombra del Omnipotente. O sea, tienes cuidado porque estás ahí, al lado del más poderoso. Diré yo al Señor: refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. ¿Se dan cuenta? No tiene cabida alguna a la desconfianza, porque sabe quién es su refugio y su fortaleza, que es su Señor. De manera que si te das cuenta, a la luz de por lo menos este pasaje de Salmo,
La protección divina se disfruta en comunión cercana con Dios. Porque yo sé que esa protección divina se disfruta con una comunión. ¿Dónde lo veo? Tienes que estar al amparo del Altísimo. Habitas ahí con Él, si te das cuenta. Moras a su sombra. ¿Cómo alguien puede morar a la sombra del Altísimo o del Omnipotente? La única manera es que tenga una comunión con Él. Un inconverso nunca va a poder expresar esto. Lo puede decir con sus palabras, pero no va a ser una realidad nunca, porque es necesaria una comunión con el Señor. Si no, no puede ser su refugio y su fortaleza. Si no, no puede decir que es su Dios. Por eso leemos más adelante, ¿no? Mateo 7, versículos 21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. No todo el que dice al Señor que es su Dios realmente lo es. No todo el que dice al Señor que es su Dios realmente es su refugio y su fortaleza. Eso se vive, eso se demuestra. Así que, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que cultivar una relación con mi Señor constante, dependiente, un conocimiento relacional. Y si tomo más porciones de la Biblia, sigo observando el mismo patrón. Isaías 41:10. No temas, le dice Dios, porque yo estoy contigo. La relación. No te desalientes, le dice otra vez Dios. ¿Por qué? Por la relación con Él. Porque yo soy tu Dios, lo reitera. Así que como Él está con nosotros y como Él es nuestro Dios, ¿cuál es la conclusión? Pues te va a fortalecer, te va a ayudar y te va a sostener. ¿Te das cuenta? No hay nada que temer si sabes que el más poderoso te fortalece, te ayuda y te sostiene. Pero yo pensaba aquí en hacer un buen paréntesis. Porque cuando cristianos en diferentes grupos, diferentes lugares, leen pasajes como estos, ¿qué es lo que se viene a la mente? ¿Cuál es la idea de Dios que se viene a la mente? Si la Biblia me dice aquí que Él me fortalece, me ayuda y me sostiene, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios con mi vida? Me tiene que ir bien. Me tiene que ir bien, me tiene que dar bendición, porque Él me lo está diciendo. Si no, ¿cómo me voy a fortalecer? Él me va a ayudar económicamente, entonces. Él me tiene que sostener la salud, entonces, porque aquí este pasaje me lo dice. ¿Es así como funciona Dios respecto a los pasajes como estos que leemos? Ahí es donde yo tengo que tener mucho cuidado, porque existe el positivismo cristiano. Y el positivismo cristiano es muy destructivo. Te lleva a pensar de una forma equivocada respecto a Dios. Dios siempre me va a fortalecer en las áreas que yo quiero. No, pero si eres cristiano tienes la seguridad que te fortalece espiritualmente cuando has cultivado la relación. Porque Él está contigo, porque Él es tu Dios. Pero si no tienes comunión con Él, aún como cristiano, porque hay cristianos que pueden tener la relación pero no la comunión. ¿Es correcto esto? ¿Sí? Lo hemos visto a la luz en la Biblia incluso. ¿Se acuerdan de David? David es un hombre que conforme al corazón de Dios, según la palabra. ¿Cuál era la idea de ser conforme al corazón de Dios? ¿Cómo puedo explicarle a alguien que es una persona conforme al corazón de Dios? ¿Cómo se explica esto? Con el carácter de Él. Ok, un carácter manso. ¿Qué más incluye? Generalmente actuaba conforme a la voluntad de Dios. Ok, el manso y que actúa conforme a la voluntad de Dios. Y además tiene un detalle otro muy importante. Es una persona que se arrepiente. Porque David constantemente pecó y seguía siendo un hombre conforme al corazón de Dios, pero él se arrepentía. Entonces sigue su voluntad, se arrepiente y es manso. Están ligadas todas estas. Ahora, David decía en el Salmo 51 que como él había pecado, había roto esa comunión con Dios. ¿Y cómo se sentía? Que empezó incluso a afectarse por ese pecado que no confesaba y arrepentía. Hasta le afectó en su cuerpo. Físicamente empezó a verse afectado porque él estaba mal espiritualmente. Entonces, sí es posible que haya cristianos que tengan relación con Dios, pero no comunión con Él.
Tú el día de hoy puedes estar aquí contristando al Espíritu por la mala comunión que has generado con tu Padre. Y ahí es cuando tú dices, pues es que no me fortalece, no me ayuda y no me sostiene. Sí lo hace. Adelante, hermano. ¿Cómo se puede tener una relación y no una comunión? Bueno, déjeme explicarlo de manera muy humana, ¿sí? Iba a presentar más de idea de padre e hijo, porque él es nuestro padre, ¿no? Entonces, imagínense, mi papá es el pastor Antonio, entonces yo tengo una relación con él que nunca se va a romper. ¿Cuál es esa relación? Él es mi padre. Él es mi padre y yo soy su hijo. Nosotros como cristianos tenemos una relación con nuestro padre que nunca se va a romper. ¿Cuál es? Que él es nuestro padre y nosotros somos sus hijos. Ok, pero esa relación nunca se rompe. La comunión, ¿cómo se rompe? Yo puedo tener esta relación con mi padre, pero si yo lo ofendí o lo insulté, evidentemente la comunión que yo tengo con él se ha roto. Yo no puedo llegar al día siguiente y decirle, hey, ¿qué onda? ¿Y todo bien? No, porque lo he insultado y lo he ofendido. Pues sí lo has hecho. Entonces, nosotros ¿qué hacemos con nuestro pecado en contra de nuestro Padre? Decir, arrepentirse, confesar. Si lo ofendemos, entonces ¿qué tengo que hacer para restablecer esa comunión cuando le ofendo con mi pecado? Arrepentirme, confesarme y reconocer. Por eso nosotros hacemos el llamado a que constantemente, todos los días, tengo que estar confesando, arrepintiéndome y reconociendo. ¿Por qué? Porque eso rompe la comunión con Él. Así que si yo constantemente estoy en este actuar, estoy restableciendo mi comunión. Y dice el Señor, ¿cómo planeas tú presentarme ofrenda cuando tú no estás bien con el Padre? ¿Cómo planeas adorar a tu Señor cuando estás mal con Él? ¿Por qué la adoración no la recibe? Porque esa comunión está rota. La relación no se va a destruir nunca, de padre e hijo, espiritualmente hablando. Pero esa comunión está afectada. Y es lo que le pasó a David. David seguía siendo ese hombre conforme al corazón de Dios. Pero David no había reconocido su pecado. David no había confesado su pecado. David no se había arrepentido de sus pecados. ¿Y qué hizo el Señor? Fíjense, para demostrar fortaleza a David, para mostrarle su ayuda y que Él lo sostiene. ¿Qué hizo? Mandó un profeta que lo confronte directamente y le diga sus verdades. Ay, no, eso no fue amoroso. Se lo dijo muy directo. Había pecado. Y era el rey y se tenía que arrepentir. Y dijo, bueno, pues ya pidió perdón, ¿verdad? Ahí queda la cosa. No. Las consecuencias. Ahora vives con las consecuencias, pero fíjate, vas a vivir con consecuencias aún teniendo en cuenta que ese Dios protector te fortalece, te ayuda y te sostiene, pero con las consecuencias. Porque ¿qué pasó con David? Posterior a ese pecado, el reino se empieza a dividir, su hijo Absalón se levanta en contra de él, otro de sus hijos viola a una de sus hijas, toda su familia se empieza a dividir. Se le muere el bebé. Muere el bebé que iba a tener con esa mujer. Entonces, son una serie de acontecimientos que son consecuencias del pecado, pero el Dios protector es Él mismo, independientemente de la situación. Y sí hubo misericordia por parte de Dios, ¿no? Porque la ley mosaica decía que tenía que morir si caían en adulterio, ¿no? Entonces el rey David debió haber muerto, mas sin embargo Dios le perdonó la vida y permitió que viviera hasta la vejez. Mucho tiempo más, claro, así es. Entonces, pero las consecuencias, o sea, hay misericordia y justicia en los momentos. Entonces se puede entender un poco más o menos cómo la Biblia te presenta la diferencia entre la relación y la comunión. Es ¿Sí? que yo siempre he escuchado que debemos de tener una relación íntima. Ajá. Y yo entendía que la relación íntima era esa comunión, o era esa comunión íntima. Sí. Esa relación íntima era la comunión. No simplemente una relación, sino tener cercanía, tener eso. Y está en lo correcto, yo diría que es lo correcto. La relación íntima es esa comunión, pero aún esa intimidad que tenemos con nuestro Dios se rompe cuando yo no vivo de manera digna el Evangelio. Yo la estoy ofendiendo o pisoteando, y ahí es donde yo tengo que restablecerla con mi Señor. Que lo bonito de todo esto es que Él nos da libre acceso para que hagamos estas cosas. Ahora yo puedo orar, yo puedo reconocer, yo puedo confesar y me puedo arrepentir. Yo ya no necesito al sumo sacerdote. Eso es algo precioso y misericordioso. Antes, tal vez hubiésemos caído muertos por no haberlo hecho, o nos hubiesen apedreado.
pero pues el Señor misericordiosamente nos muestra esa fortaleza, ayuda y sostén hacia nuestra vida. Y aún más adelante en 2 Tesalonicenses, que es ya más en el Nuevo Testamento, dice: pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Así que cuando yo esté viendo la protección de mi Dios poderoso, se puede ver en cosas terrenales, pero mucho más allá, la evidencia de esa protección la veo de forma espiritual. ¿De qué me sirve tener riquezas, relaciones y salud cuando soy gobernado por el maligno? ¿De qué sirve todo eso? De nada. Cuando recibíamos dentistas de Estados Unidos allá en Mochicago para proveer a la comunidad servicios gratuitos por una semana, los pastores nos decían: miren, hay que tratar de evangelizar a las personas que vienen, porque de nada sirve que estas personas vayan con una dentadura perfecta al infierno. Y ciertamente es así. El Señor te dice: te estoy protegiendo espiritualmente, y eso es mucho más importante que cualquier cosa terrenal que tú puedas recibir. Evidentemente el Evangelio de la Prosperidad el día de hoy te dice, ¿y qué te promete? Te va a ir bien con la gente, te va a ir bien de salud y te va a ir bien económicamente. Y si no te va bien, ¿sabes por qué es? Porque te falta fe. Eso es una mentira. Eso no lo ves tú en la palabra del Señor. 1 Pedro 1:5: mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios. Ah, mira, ahí lo dice. Entonces sí fue falta de fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Evidentemente mi fe me ayuda en la santificación, que es el proceso o la bendición espiritual que estamos tratando de recibir. Yo tengo que fortalecer mi fe para empezar a crecer en santificación. Así que el creyente entonces debe caminar en fe, descansando en el poder protector de Dios. Pero quiero culminar este punto enfatizando que este poder protector tiene que ver mucho más con una firmeza y fortaleza espiritual para soportar pruebas, para dedicarse a Dios y para ser diligente aún en las disciplinas espirituales que te hacen crecer. Y obviamente no quiero minimizar el poder de Dios que tiene para protegernos de otras cosas. Tenemos la famosa gracia común. ¿Qué es la gracia común? Todos reciben. Dice la Biblia que llueve tanto para el justo como para el injusto. Así que ambos pueden tener sus tierras y ambos van a recibir fruto de ello, ¿no? Esa es la gracia común. La gracia común es la que aún permite que todos los injustos y los justos puedan levantarse y respirar el día de hoy. Esa es la gracia común y eso es parte de su poder. Pero aún más magnífico es ver el poder de Dios que trasciende las cosas de la gracia común y se enfoca personalmente en tu vida para protegerte y cuidarte de tentaciones, pruebas, mantenerte firme y aún poner el querer y el hacer, dice Filipenses, para que tú te dediques a la santificación. Eso es aún más magnífico que la gracia común que nosotros podemos observar. Así que hasta esta parte, preguntas o comentarios en esta primera mitad. Muy entendible, ¿no? Que el Dios protector es poderoso y por eso te protege. Ahora, la tonalidad de protección va a tener su correcto entendimiento cuando vemos la segunda parte, que es Dios protector, que es justo. 1 Samuel 2:9. Vean lo que dice el versículo. Él guarda los pies de sus santos, pero los malvados son acallados en tinieblas, pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Aquí dice el versículo. Entonces Ana sigue con esta idea, pero ahora al presentar el poder de Dios se está enfocando en aspectos de bondad y maldad en referencia a las personas. Entonces vean, inicia el versículo, ahí lo que ustedes pueden ver en color verde. Él guardará los pies de sus santos. ¿Cuál es el punto aquí? Y eso está muy ligado con lo que dijo en el versículo anterior. ¿Cuál será el punto? Va a cuidar nuestro caminar. Ok, así es. Y además, ese Dios que es protector y poderoso, lo es enfocado relacionalmente con los suyos. Y dice, a sus santos que le pertenecen, a ellos es a los que va a proteger, con ellos es con quien Él quiere mostrar su poder de cuidado. Imagínate qué terrible sería un Dios poderoso, como lo es el nuestro, pero sin justicia. ¿Cómo sería ese Dios?
Sería terrible, sería lo peor que puede pasar. Pero como es justo, tenemos la mayor seguridad de que este Dios protector tiene el poder para protegerte de forma justa y dándonos lo que necesitamos, que es una parte importante. Es poderoso para con nosotros, guardando nuestros pies, que la idea que es la que mencionó mi mamá, o sea, Él cuida tu caminar. Estamos volviendo entonces a esta parte espiritual. Él te protege para que tú en tu caminar vayas por el camino o la vereda que Él desea, que lo mencionamos ahorita sobre qué es lo que caracterizaba a David como un hombre conforme al corazón de Dios, hacer la voluntad del Señor, ir por sus caminos. Pero el contraste es, si Dios es justo con los santos, ¿qué pasa con los injustos? Dice, pero los malvados son acallados en tinieblas. ¿Qué significa eso? ¿Qué es ser acallados? Es lo que dice, significa la palabra. ¿Eso que piensas que significa eso? ¿Qué es acallados? Como silenciados, así es. Sin esta potestad o el poder de poder hablar, de quejarse. La idea es esta. Ponte a pensar, este Dios protector cuida a los santos, pero los que no son santos, los que no pertenecen a su familia, los que no son suyos, no tienen ni la capacidad de poder quejarse contra Él. Son acallados en tinieblas, aún viviendo en estas tinieblas donde están, ellos no tienen la capacidad de generar un quejido, un auxilio contra Dios. No pueden, porque están en una condición en la que merecen estar. Eso es lo más terrible de pensar, ¿no? Están en una condición en la que merecen estar, y es la condición que yo merecería estar si no fuera por Cristo también. Salmo 7:10, ve lo que... antes de ver el Salmo 7:10, vean cómo finalizan. Pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. ¿Cuál es a lo que recurren normalmente las personas cuando hay problemas? La casa de empeño. A la casa de empeño. La tarjeta de crédito. A sus propias fuerzas. Es la realidad. Nuestro primer auxilio normalmente es pensar en nuestras propias fuerzas. Y creo que me hizo recordar una muy buena ilustración. Lo que voy a decir a continuación no lo digo específicamente por personas de aquí, porque he platicado por lo menos con 2 personas aquí que han realizado estos actos, y cuando he platicado con ellos lo hemos conversado de que no fue con una mala idea, así que no lo digo por ellos, pero hemos tenido aquí en Los Mochis estos grupos estafadores que han venido con nombres distintos. ¿Sí los recuerdan? Billions, no sé cuáles otros nombres tienen. Me acuerdo de Billions porque es el más famoso donde la gente fue estafada, pero hay otros nombres. Y de hecho una de ustedes me dijo otro nombre a donde entró y también nunca recibió ese dinero, pero SmartFit. No, SmartFit ese es el del gimnasio, ¿no? Sí, ese es el gimnasio. Smart algo, ¿no? Entonces, hay varios tipos de farsantes, de farsas que se presentan para la gente. Es una idea de robo muy ingeniosa. Pero ¿por qué yo puedo relacionar esto con hacer las cosas por mis fuerzas? Y ojo, estoy reiterando que ustedes, los amigos o amigas mías que me han platicado de esto, no me refiero a ustedes. Pero ¿por qué alguien puede pensar que acudir a estos grupos es actuar en tus propias fuerzas? Solo para que veamos de manera práctica cómo puede lucir el actuar con tus propias fuerzas. Es buscar una bendición que Dios no te está dando. Ok, se busca la salida fácil, si se dan cuenta. ¿Por qué tanta gente recurrió a estos grupos? Avaricia. Bueno, avaricia puede ser uno de los primeros pecados que uno puede observar ahí, pero muchas veces es También es que, el dinero fácil. ajá, sí, les falta conocimiento, un poquito de malicia, de entender que son cosas que no deberían estar participando en ellas. La mayoría de la gente que yo vi que salió súper afectada, porque hay otros que perdieron dinero, ni modo, pero los que salieron muy afectados son los holgazanes que no querían trabajar y que querían el dinero fácil, porque entregaron todo para estar bajo ese tipo de sistema que terminó tarde o temprano engañándolos, y ahora estos holgazanes pues tienen que buscar, y lo digo así porque es lo que son, es nuestra generación, tristemente la mía para abajo,
Somos una generación de holgazanes que queremos dinero fácil y que no queremos trabajar, no queremos jefes. ¿Vale? Sin esforzarse. Sin esfuerzo, exactamente. Entonces, cuando se ven en situaciones de presión, muchos recurren rápido a esas cosas fáciles. La tarjeta de crédito, el empeño. Es que le tengo que dar los 15 años a mi hija y vámonos. Ahí es cuando tú entiendes que tu Dios protector te da la protección que tú necesitas, no siempre la que tú quieres. Es que yo quería el dinero para irme a Estados Unidos de vacaciones y nos endeudamos bien feo. Y Dios no, y al rato es que Dios no me protege, ve cómo estoy. No, Dios te protegió, Dios te dio todo lo que tú necesitabas, pero tú no hiciste uso de lo que Él te dio de una forma correcta. O no estabas contento con lo que el Señor te estaba dando, querías más. Y sí, o lo que muy comúnmente pasaba, ¿verdad? De que cuando alguien perdía su trabajo, ¿qué es lo primero que hacían? Pues me voy al otro lado de mojado a trabajar. Y dice uno, ¿y la confianza en Dios dónde está? De hecho, hemos llegado a mencionar aquí que si tu trabajo te priva de incluso poder congregarte los domingos, cambia de trabajo. No, pero es que ahí me va muy bien. ¿Y de qué te sirve que te vaya bien? ¿Estás confiando en tus fuerzas? No te lo dio Dios ese trabajo. ¿En tu capacidad profesional o en Dios que te puede proteger? Porque ¿qué prefiere Dios? ¿Que tengas un buen trabajo, aunque no puedas ni siquiera congregarte? ¿O que busques un trabajo donde puedas adorarlo como es debido? Obviamente, dice el Señor, decía Jesús, es que seguirme les va a costar. Hay un costo por seguirme. Por eso padece el piadoso. Dice ahí en el Nuevo Testamento Pablo también. Entonces, eso lo menciono como algunos pequeños ejemplos prácticos para que veamos que la dependencia de nuestro Dios es muy importante. Pero mi responsabilidad sigue estando vigente. Quiero aclararlo, porque yo le he dicho a Lavi, mira Abby, si yo me muero, no pasa nada. El Dios que nos ha protegido, estando yo y tú juntos, es el mismo Dios que te puede proteger cuando yo no esté. Dios no cambia. La situación de Abby cambiaría porque yo estaría viuda, pero es el mismo Dios. ¿Por qué habríamos de temer? Ahora Abby va a tener responsabilidades, es verdad, ¿no? Pero aún ahí, pues Dios la protege. Ahora sí a chambear. Y por ejemplo, aún esa parte de la responsabilidad mía, yo sé que en algún momento Dios puede privarme la vida, ¿verdad? Eso puede pasar incluso a la vuelta de la esquina el día de hoy. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como varón de Dios? Pensar en qué va a pasar cuando eso suceda. Ya sea que pagues un seguro, que estés dejando un guardadito, lo que sea, pero aún dentro de nuestras responsabilidades, yo me someto y dependo completamente de mi Señor, pero me responsabilizo en lo que es mi deber. Entonces ahí estamos pagando el seguro en el BBVA. Pero bueno, son responsabilidades más la confianza sigue vigente. Salmo 7:10, mi escudo está en Dios, vean, que salva a los rectos de corazón. Eso es importante. La justicia de Dios se basa en cómo te provee de tantas situaciones espirituales porque eres su hijo. Hay gente, y no sé si hay alguien aquí que cree eso, pero hay gente que dice, no acepto todos los doctrinas de gracia. Y es que yo soy de 3 puntos o de 4 puntos. Es de que de todas las doctrinas de gracia que hay, esta no la acepto. ¿Y sabes cuál es una de las menos aceptadas? La expiación particular o la expiación limitada. ¿Qué significa esto? Que Cristo vino a morir y rescatar a los suyos. Y hay gente que dice, no, tú le quitas poder a Cristo cuando dices eso. Tú le quitas poder porque estás diciendo que Él no vino a morir por todos. Si Cristo vino a morir por todos, nadie debería estar en el infierno. Nadie debería estar en el infierno. Y si alguien está en el infierno, quiere decir que su obra no fue suficiente. Porque vino a morir por todos y alguien está sufriendo ahí. Entonces no bastó ese sacrificio. Si Dios fuera injusto,
cualquiera entonces pudiera ser salvo. Pero la justicia dice, no, la salvación es por fe, que es don de Dios. Y la justicia te dice, unos misericordiosamente son salvados y otros por su pecado van a recibir la consecuencia en el infierno. Y eso es justicia. Aunque suene duro, porque nuestra perspectiva humanista nos hace pensar en que ¿y los demás qué va a pasar? Pero no estamos pensando en humanismo aquí, estamos pensando en lo que dice la Biblia, y eso es lo mejor y lo más moral que puede haber. Platicaba con Abby hace poquito, solamente sacando un poco la liebre del corral, sobre lo que es la pena de muerte. Y algunos pueden considerar, ¿cómo puede ser posible que cristianos consideren que la pena de muerte es algo correcto? No, y dicen, no, hay que pensar en los derechos humanos y todo esto. Eso es humanismo. Los derechos humanos están bien, en algunos casos, porque también los derechos humanos te dicen que está bien que digas que eres una vaca o lo que quieras creer que seas, y no se me hace que sea moralmente correcto, porque la Biblia no te lo dice así. Pero la pena de muerte aún estaba instituida por Dios para Israel y los judíos. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque Dios dice, hey, tú no puedes asesinar, eso es pecado. Pero la justicia le da facultad al gobierno para que ejecuten a las personas por sus delitos. ¿Te das cuenta? Tú no puedes asesinar, pero el gobierno puede ejecutar, porque es una consecuencia. Ahí es cuando yo veo la justicia de Dios, para que veas los matices que tiene. Saqué el libro un poquito, volviendo. Romanos 8, vean. Romanos 8, 31 al 33. Entonces, ¿qué diremos a esto? A las tribulaciones, a las pruebas, a los ataques. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Muchos, ¿verdad? Va a haber muchos enemigos. Pero la idea de este pasaje es que no significa que no vas a tener enemigos. No te está diciendo que no va a haber ataques. No te está diciendo que no va a haber pruebas. Al contrario, te está escribiendo esto porque ya te advirtió que va a haber mucho ataque. La idea es decirte entonces, si Dios está contigo, ¿quién puede tener el poder de hacerte temer teniendo a Dios de tu lado? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Así que nuestra mayor seguridad, nuestro mayor sostén es que le pertenecemos. Sí, mi familia me abandonó, a lo mejor tu marido te fue infiel, tal vez tu novio te dejó embarazada y te dejó, posiblemente te dio un cáncer y es irreversible, tal vez ahora vas a lidiar toda tu vida con problemas de tiroides, posiblemente nunca vayas a tener un buen trabajo y una buena posición económica, o tal vez te esforzaste toda tu vida estudiando y matándote para tener un trabajo mediocre, con un sueldo mediocre. ¿Y qué? ¿Y qué más da? Lo más importante ya lo tenemos: pertenecer a Dios. Ya la mayor seguridad que podríamos buscar está en Dios. Todo lo demás, a final de cuentas, si te pones a pensar, todos esos ejemplos, pasajero, temporal. Si mucho, vives 80 años, 90, ya si eres de familia longeva 100, y luego la eternidad. Ahí sí importa. Y dije más años porque dije, a lo mejor algunos ya se están acercando para que no digan que ya les estoy poniendo un tiempo límite. No. Vean lo que dice Nahum: bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia. ¿Observan? Y conoce a los que en Él se refugian. Liz ya te dijo, la angustia va a llegar, ni modo. Pero fíjate, es fortaleza en esos momentos. Deuteronomio: la roca, su obra es perfecta. Aún las cosas que tú puedes considerar que son negativas,
Su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Pero es que me abandonaron, su camino es justo. Pero es que perdí la salud, su camino es justo. Pero es que de económico, su camino es justo. Él es la roca, su obra es perfecta. No te puedes quejar. Puedes responder y vivir de acuerdo a lo que te pasa, pero no quejarte. Dios de fidelidad y sin injusticia. Justo y recto es Él. De manera que afrontamos y actuamos. Proverbios 18:10. El nombre del Señor es torre fuerte, a ella corre el justo y está a salvo. Quería poner este pasaje para que veas que ahí la idea está en que tú estás corriendo a Él y te protege. Pero muchas veces, como cristianos, no estamos corriendo a Él. En mi vida yo digo que soy cristiano, pero nada sucede en la semana en la que se evidencia que yo corro a Él. Digo que pertenezco a Cristo, pero mi vida no lo refleja en absoluto. El Señor siempre está listo para proteger, pero el justo corre a Él. Por eso está salvo. No puedes tener esta vida de llanero solitario o esta vida que muchos grupos han tomado ahora de la gracia, que ahora ya no pecas, solamente tienes errores, así que vive como tú quieras, relájate, disfruta, ¿no? La palabra nunca te invita a nada de eso. Entonces, mis hermanos, hasta aquí, en esta sección, ¿preguntas o comentarios? Vean, después de contemplar o de observar este Dios protector, la pregunta no es solamente si creemos que Dios existe, sino la pregunta más importante para todos nosotros es: ¿realmente tú dependes de tu Dios? ¿Realmente tú consideras que Él te protege y dependes de Él? Porque yo puedo decir que me protege. Miren, yo puedo decir muchas cosas con mi boca. ¿Cómo sé que lo que digo es real? ¿Ustedes cómo van a saber que lo que yo digo es real? Por la evidencia, ¿verdad? Porque las acciones van a darle esa evidencia a las palabras. Entonces, yo no sé si tú dices que dependes o no del Señor, pero tú en tu vida demuestras que dependes de Él. Cuestiónate eso. Muchas veces queremos protección de Dios, pero seguimos viviendo como si nuestra seguridad dependiera de nuestra fuerza, de nuestros recursos, del dinero, del trabajo, del control. Sin embargo, aquí en el cántico Ana nos está recordando que el corazón que está agradecido reconoce algo bien fundamental: somos sostenidos por Dios en todo momento. Aún en el principio, ¿no? El versículo 8 te pinta la condición: estabas en el estiércol, de ahí te sacó el Señor. O como la ilustración del principio, el niño en brazos de su padre que está cruzando el río. Nosotros también atravesamos simbólicamente corrientes fuertes que son pruebas, tentaciones, incertidumbre, oposición, debilidades personales. Todo esto lo enfrentamos nosotros, pero nuestra esperanza no está en qué tan fuertes somos para resistirlo, sino en quién te sostiene para resistirlo. Somos como ese niño incapaz de cruzar el río. Así que cuando te sientas débil, tú recuerda que tienes un Dios que te puede levantar. Cuando tengas miedo del futuro, recuerda que tienes un Dios que guarda los pies de sus santos. Decía ahí el versículo. Cuando el mundo parezca que es todo inseguro, recuerda que el Señor sigue sosteniendo los pilares de la tierra. Decía el pasaje. Cuando no entiendas el camino, tú puedes descansar en que su protección, según lo que vimos aquí, es justa y perfecta. Así que un corazón que no vive en autosuficiencia es el que puede vivir en dependencia de su Padre. Lo que estoy tratando de decirles aquí es: deja de confiar en tus fuerzas, deja de caminar como si todo dependiera de ti. Aprende tú, junto conmigo, a descansar todos los días en Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y lo vuelvo a repetir: el mismo Dios, y dice este versículo, que levanta al pobre del polvo, es el que guarda los pies de sus hijos. Es el que sigue siendo justo hoy
Y aquellos que son sostenidos por su mano nunca van a estar desamparados. Dice el Señor en una de las ilustraciones que aún cuida todas sus ovejas, cada una de ellas. Así que tenemos al mayor protector, porque el Salmo 23 te lo recuerda: el Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Nada de lo que Él considera que yo necesito me va a faltar. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Muy bien. Entonces vamos.